Hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante y que tiene así como muchas aristas y muchas vertientes, que es el tema de la salud colectiva en clave de la comunidad, el espacio y el territorio. Realmente es un aspecto bastante amplio que nos da para muchas sesiones, pero hoy vamos a ver como unas generalidades de en qué consiste esto y sobre todo cómo pueden aterrizarlo, esas herramientas que pueden utilizar para aterrizar todo esto a los procesos comunitarios que ustedes vienen acompañando, incluso a su misma cotidianidad de construcción de territorio, de poder fortalecer la localidad, etcétera. Siguiente, por favor. Pues el tema de territorio, especialmente para entender cómo el territorio pues, se configura con la comunidad, con el espacio, pues hay que entender qué es eso del territorio. El territorio es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que dependiendo de por dónde nos paremos o por dónde lo miremos, pues tiene una definición y unos desarrollos diferentes. Y esto se ha dado también gracias a las múltiples transformaciones a lo largo de la historia y a lo largo de los contextos y de la dinámica global. O sea, el territorio ha sido determinante y la interpretación de territorio también ha sido determinante en últimas en el desarrollo del sistema mundial. Entonces acá como unas breves generalidades o unos momentos históricos que son muy importantes para comprender como la evolución y poder llegar a lo que hoy entendemos como territorio, o por lo menos desde esta perspectiva de la salud colectiva, y tiene que ver con pues todos los tiempos de Hipócrates, por allá en el siglo IV antes de Cristo, incluso mucho más allá, en los primeros esbozos de civilización, cuando empezaron a desarrollarse las primeras civilizaciones, sobre todo, pues la historia sobre todo la encontramos muy enmarcada en los territorios europeos. Entonces empezó a entenderse mucho la relación que había con el territorio geográfico, es decir, con el espacio territorial y la salud. De hecho, las primeras civilizaciones se construyeron muy en clave de empezar a comprender la salud de los individuos y de las comunidades. Ahora, es claro entender también que en ese entonces no se conocía como salud, o la salud no se conocía más bien como la conocemos hoy en día, sino eran más desarrollos como a partir de procesos de creencias místicas, de predicciones, como cuestiones más ahí sí arraigadas a todo el tema místico de brujas, hechiceras, chamanes, etc. Entonces, como les venía diciendo, el territorio empezó a configurarse en ese entonces porque pues en la medida en la que empezaron a surgir las civilizaciones, que las personas como poblaciones empezaron a sentarse en lugares específicos, a quedarse quietos, porque generalmente lo que hacían las antiguas comunidades era desplazarse constantemente para entender también los ciclos de la naturaleza y obtener los recursos que necesitaban en su época de cazadores y de recolectores. Pero cuando las comunidades empiezan a sentarse, empiezan a cimentar los primeros esbozos de la infraestructura, empiezan a relacionar ciertos aspectos de la naturaleza con enfermedades que se fueron presentando en las poblaciones. Entonces identificaban mucho, por ejemplo, acá con todo el tema, en toda la época de Hipócrates se desarrolló la teoría hipocrática, en donde las enfermedades estaban muy involucradas con los humores de la gente. Y a su vez los humores se fueron desarrollando o fueron relacionándose con algo que se llamaban los miasmas, que los miasmas son también los humores y diferentes partículas que podemos encontrar en nuestro entorno, como el aire,
como los vapores o como las micropartículas que se desprenden de la tierra. Entonces, todo esto es muy importante porque entonces empezaron a relacionar que, por ejemplo, si una comunidad se encontraba sentada al lado de fuentes hídricas, entonces cuando esas fuentes hídricas estaban estancadas, es decir, no fluían, sino se creaban pequeñas lagunas, pozos, etc. Entonces esos pozos iban acumulando, se iban contaminando porque ahí todavía no se habían desarrollado los conceptos de bacterias ni microorganismos, entonces se iban contaminando y estas bacterias hacían que esas bacterias, la contaminación de las lagunas y de los pozos iba haciendo que se desprendieran los malos olores como las toxinas, entonces la gente empezó a enfermarse y la gente empezó a desarrollar varias infecciones, sobre todo respiratorias, de la piel, y eran masivas, o sea, no era de una persona, dos personas, sino generalmente era de una población amplia. Y casi siempre ocurría con las personas que pues empezaron a convertirse en esclavos, porque eran quienes tenían un sistema o un cuerpo mucho más débil, más vulnerable, entonces eran las primeras personas que siempre quedaban desprotegidas y se enfermaban. Entonces, al entender esta relación que había, por ejemplo, con todo el tema de los diferentes vapores, de cómo se movían los aires, de si el aire estaba limpio o el aire estaba contaminado, se fueron cimentando estas primeras civilizaciones. Entonces empezó una primera configuración territorial. Entonces la configuración territorial era alrededor de los ríos, pero permitiendo el flujo del río, que el río siguiera para ir limpiando como todos esos agentes contaminantes. Generalmente también lo que hacían era entender cómo pasaban los vientos para sí mismo construir sus casas. Eso fue incluso avanzando, voy a hacer acá un paréntesis para irme mucho más adelante al siglo XIX, siglo XX, y es como incluso esas primeras observaciones en relación a las toxinas que habían en el ambiente, que habían en nuestro cuerpo, también repercutieron mucho en siglos posteriores. Y por ejemplo, nosotros vemos ahorita cómo aún encontramos arquitectura e infraestructura de la colonialidad en donde hay casas muy grandes con ventanales súper grandes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las casas que hay en el centro, las casas antiguas, los ventanales siempre van mirando desde las montañas orientales hacia el occidente, porque del oriente, de las montañas del oriente, llegan los vientos y lo que hacen es atravesar las ventanas, limpiar las casas y salir por el otro lado, por los ventanales del otro lado de las casas. Entonces ese es un ejemplo moderno, pero más o menos así ocurría en esos primeros momentos civilizatorios, en donde la infraestructura estaba pensada muy en ese manejo de los humores y que más adelante empieza a entenderse una relación mucho más directa y a decir cómo y a evolucionar el pensamiento y entender que incluso necesitábamos mucho de la limpieza para mantener a la población sana, pero sobre todo para controlar las epidemias. Porque recuerdan que en ese entonces, y ahorita vamos a tocar un poquito de ese tema, recuerden que en ese entonces también la configuración territorial estuvo muy determinada por las guerras, por la conquista de territorios. Entonces, si yo permitía que en mi territorio llegara una pandemia o una epidemia, más bien, eso implicaba que pues tuviésemos un ejército enfermo. Y si teníamos un ejército enfermo, pues era una comunidad que no podía defenderse y que iba a ser prontamente atacada por el enemigo. Entonces acá llegamos a un segundo momento que tiene que ver con todas las topografías médicas y es cómo a partir de entender estos procesos de relacionamiento entre lo que se entendía en ese entonces como salud o como higiene, se relacionaba con la infraestructura civilizatoria y con la forma de organizar el territorio. Entonces fueron ganando paso lo que en ese entonces se conocía como médicos. Los médicos no tenían títulos profesionales de escuelas profesionales, o sea, de escuelas médicas, sino que el título de médico se lo ganaba quien
pudiese contribuir a la salud de las comunidades y fuese ganando ese prestigio. Entonces, esas personas que iban ganando ese prestigio, pues iban siendo llamadas por los quienes estaban en los reinos en ese entonces, por la monarquía, por los colonos, dependiendo del momento. En ese entonces se les determinaba de una forma diferente. Entonces, casi que quienes desempeñaban la profesión médica en ese momento se volvieron los gobernantes, porque era quienes tomaban las decisiones de cómo se iba a organizar el territorio y de cómo también se debería planificar la vida humana dentro de esos territorios para disminuir disminuir el crecimiento de las epidemias y por ende el crecimiento de las enfermedades. Entonces ahí ya pasamos a entender los miasmas o los humores, las toxinas del aire, etcétera, a algo que se llamaba la higiene o la teoría higiénica. Y entonces se crearon los primeros sistemas sanitarios, entonces empezó a entenderse y a relacionarse que, por ejemplo, si queremos tener una buena salud, necesitábamos tener un hábitat limpia, entonces empezó a pensar, se empezaron los primeros esbozos para manejar los residuos de las basuras, empezó todo el sistema de potabilización del agua en la medida de las posibilidades, o hacia dónde íbamos a llevar las aguas que estaban sucias y estancadas, todo el manejo de excretas, todo el tema, muchas de las cosas, por ejemplo, que vimos en pandemia, del lavado de manos, del distanciamiento social, todo eso salió producto de estas teorías de la higiene. Entonces, las casas, como les digo, se fueron cimentando de esa forma, se fueron pensando incluso los canales para que transitara o concurriera el agua, y se fue organizando así. Se pensó incluso todo el tema de que los espacios en donde se iban a botar los residuos quedaran fuera de las ciudades. Incluso se pensaba que en algún momento, como en esa época habían dos actores que tenían un peso fuerte para la toma de decisiones de los monarcas, y por un lado eran los profesionales de medicina, bueno, no los profesionales de medicina, sino los médicos de ese entonces, y por otro lado la iglesia. Entonces, como la iglesia en ese entonces tenía un papel fundamental, hay algo en la configuración territorial que también marcó mucho la historia y el desarrollo, y fue el manejo de los cadáveres. Entonces, antes lo que hacían era que enterraban los cadáveres dentro de las iglesias, y las iglesias estaban casi que en la mitad de los pueblos o de los caseríos. Entonces, también empezó a haber una relación y a decir como, pues cuando el cadáver ya ha pasado por cierto tiempo, cuando el cadáver ya lleva cierto tiempo, pues empieza un proceso de descomposición, y ese proceso de descomposición genera unas toxinas que se van por el aire, y esas toxinas se le prenden a la piel de las personas, y las personas también las respiran. Entonces entendieron que había una relación, entonces por orden del monarca lo que se hizo fue que se orientó a que se construyeran cementerios o espacios para el enterramiento de los cadáveres fuera de los pueblos, aislados de los caseríos. Ahí fue una de las primeras rupturas de la relación de gobierno, la salud y la iglesia cristiana de ese entonces. Pero todo esto así de forma muy rápida para que ustedes entiendan cómo esos primeros momentos del desarrollo territorial y de la forma en la que se empezaron a configurar los sistemas políticos y económicos a nivel global estuvieron muy relacionados y muy de la mano con la salud de las poblaciones. Todo estaba determinado por ello. Y así poco a poco fue evolucionando. Muchas de las guerras, como les mencionaba, muchas de las guerras fueron también determinadas por estas epidemias que contagiaron a los soldados que hacían parte de estos ejércitos, y generalmente eran los niños, las mujeres, los esclavos,
En ese entonces también había una alta población que era minera, lo que hoy conocemos como población minera, entonces explotaba los recursos naturales, eran las poblaciones más afectadas. Los gobiernos empezaron a entender que si querían tener estados fuertes que resistieran las guerras y que resistieran a esos intentos de invasión de otros estados, tenían que tener población trabajadora fuerte. Entonces fue cuando crearon los primeros planes de salud, planes territoriales de salud, pero no eran unos planes territoriales en salud cuyo objetivo estuviese digamos, direccionado directamente a la defensa de la vida, ¿no? Fueron planes territoriales de salud que se enfocaban era en el fortalecimiento de un sistema mercantilista. Porque, pues como les decía, si yo tengo una fuerza de trabajo fuerte, un ejército fuerte, pues voy a tener un Estado fuerte. Entonces voy a tener quien me produzca. Y si tengo quien me produzca, pues puedo mantener las relaciones comerciales con otros territorios de forma mucho más sencilla y puedo pues incidir también en las decisiones que se van tomando en esa configuración de esos primeros esbozos de lo que hoy conocemos sobre todo como Europa y los países del primer mundo. Entramos acá rápidamente, estoy haciendo así un brochazo súper escueto y general, porque dentro de todo eso hay un montón también de cosas que se podrían detallar. Pero, por ejemplo, acá con todo el tema ya de la geografía aplicada en 1854, ya después de haber entendido todos los procesos de los humores, del aire, del agua limpia o contaminada, entender también que la higiene y los sistemas sanitarios jugaban un papel importante, el manejo de todos los residuos o todo lo que implicara una liberación de toxinas en el ambiente que nos enfermaran. Entonces ya empezaron a entenderse y a descubrir a partir de la observación que todo eso estaba también determinado por el crecimiento microbiano. Es decir, empezaron a descubrir los primeros microbios, que habían partículas diminutas que eran las que generaban esa descomposición y por ende generaban las enfermedades. Y esto lo empezaron a descubrir porque en algún momento en una de las ciudades ya se habían construido plantas no eran las grandes plantas, pero sí eran unas plantas básicas de distribución de agua. Entonces, en algún momento empezó a aparecer mucha población, sobre todo niños y niñas enfermos, con problemas gastrointestinales, con problemas de piel, que estaba causando que a la semana de que se hubiese enfermado, pues esa persona se moría. Entonces nadie entendía por qué, nadie entendía qué estaba pasando, los médicos de ese entonces tampoco sabían, les daban los remedios construidos a partir de las plantas, de la combinación química de ciertos elementos, pero nada de eso funcionaba. Entonces ahí por allá un señor que se llama John Snow, que empezó a hacer muchos estudios y a sacar hipótesis para poder identificar qué era lo que estaba sucediendo. Y a partir de esos estudios empezó a notar algo, y es que en el pueblo en donde vivía habían dos fuentes, y eso eran como más bien pozos, no plantas, sino más bien como pozos en donde llegaba el agua de los ríos. Empezó a identificar que la gente que más se enfermaba era la gente que estaba ubicada alrededor de uno de los dos pozos. Entonces tomó muestras de agua de ambos pozos y descubrió que pues uno de esos pozos estaba contaminado y era lo que estaba causando el cólera en la población. Entonces hizo varios estudios con la gente que se había enfermado, también les dio un tratamiento con plantas y vio que funcionaba, se dio cuenta y corroboró que sí era cólera. Al comienzo nadie le creía, pero ordenó, incidió mucho en el gobierno para que frenaran la distribución de agua que se estaba quedando, que llegaba a esos pozos, para verificar si realmente era a partir de ahí que la gente estaba adquiriendo cólera, y en efecto, porque el agua que llegaba ahí resulta que venía de un río en donde estaban desembocando todas las excretas de las personas. Entonces, a partir de ahí identificaron que tenían que, pues, hacer el suministro de agua para la gente de fuentes, pues, en donde no llegaran las excretas.
Entonces ven acá en estos primeros siglos de desarrollo de la cómo esa configuración del territorio en clave de lo geográfico y de lo espacial, fue muy clave para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la salud y para comprender esos procesos de salud y de enfermedad de la población. Ya más hacia adelante, pues a partir ya de todo el desarrollo que hubo de la salud, de poder generar procesos mucho más juiciosos y detallados de las bacterias, de los microorganismos, de entender cómo funcionaba el cuerpo humano, de entender la anatomía, de entender las configuraciones biológicas y eso, vamos a saltarnos todo ese pedazo, ya empezó desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI a desarrollarse dos aspectos fuertes que han tenido mucho peso frente a esa concepción de territorio. Y entonces, por un lado, está como el tradicional que ha tenido mucha acogida y es territorio relacionado con la salud desde esa configuración geográfica de la salud, que ya lo vamos también a desarrollar. O sea, entender la configuración geográfica es entender, por ejemplo, a partir de las delimitaciones geopolíticas, entonces, cuáles son las enfermedades que más atacan acá a Colombia, por encima, no sé, de Venezuela, cuántas personas nacen y mueren en determinado territorio, y que todo eso me ayuda a mí a tomar decisiones en salud. Pero a esa geografía de la salud, pues se le ha venido cuestionando muchas cosas, que se le quedan por fuera dentro de los análisis que realizan, y por eso se ha desarrollado como un concepto de territorio de salud, es más bien, ahí se me faltó, pero es territorio social de salud, que viene desde la corriente crítica latinoamericana, que es la misma corriente crítica que pues fundó y ha venido desarrollando el concepto de salud colectiva. Entonces, así a grosso modo han transcurrido los momentos históricos más relevantes en los que el territorio ha venido configurándose y entendiéndose de forma diferente, pero ha pasado por eso, por esos procesos de guerra, esos primeros procesos civilizatorios, luego de procesos de invasión, colonización, imperio, todo el tránsito hacia el neoliberalismo y el desarrollo capitalista, y luego ya después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo se llegan a unos acuerdos internacionales que dan nacimiento a diferentes organismos como la ONU, como la Organización Internacional del Comercio, la UNESCO, etcétera, y estas pues empiezan a generar acuerdos entre los países para respetar los derechos humanos, y parte de estos acuerdos pues es respetar esas limitaciones, esas fronteras geopolíticas y esas fronteras terrestres que al día de hoy conocemos. Siguiente, por favor. Entonces acá seguimos como ampliando un poco todo el concepto del territorio polisémico. Yo les decía nuevamente, para quienes se han venido sumando, decimos concepto polisémico porque no hay un solo concepto de territorio. Hay muchos conceptos dependiendo desde la categoría, desde donde se mire, desde el enfoque de donde se mire, para qué se quiere entender el territorio. Y entonces, a partir de ese desarrollo histórico que les venía comentando, esa evolución que ha tenido el territorio, pues este se ve trastocado o se ve ligado a ciertos procesos y a ciertas premisas. Entonces tiene digamos, como tiene unos atributos o unas contribuciones históricas, que era lo que ya veníamos viendo, tiene unas configuraciones a partir del hábitat y de lo que entendemos por hábitat, unas configuraciones a partir de esa relación territorio y salud, de la geografía de la salud y una territorialidad social en salud. Es decir, a partir de todos estos elementos podemos entender el territorio de múltiples formas, bien sea de forma muy objetiva, de forma subjetiva, de un espacio determinado, producto de ciertas relaciones, etc. Vamos a ahondar en cada uno de estos aspectos para que les quede claro. Y ahí vamos hablando de esos procesos alrededor de la salud, lo comunitario y lo individual. Siguiente, por favor.
Entonces, en este primer momento del proceso histórico, que fue con el que arranqué esta presentación, entonces ya entendíamos un poquito esa relación de la configuración territorial con los procesos civilizatorios, cómo la configuración territorial también ha estado ligada a las guerras por el control de un espacio físico para disponer de recursos naturales y recursos humanos, que en ese entonces pues era muy frecuente, digamos que ocurría casi en todos los reinos. No sé si ustedes acá, por ejemplo, se vieron cuando estuvo de moda Game of Thrones, que es una de las series que nos muestra todos los procesos de poder hacer invasión y cómo se adueñan los unos de los otros de las tierras, pero no solo de las tierras, incluso de sus esclavos, cómo buscan territorios en donde pues haya más disponibilidad de recursos. Entonces, no sé, si estamos en una zona muy fría, entonces buscan zonas un poco más cálidas para que los alimentos crezcan de mejor forma, donde haya una disponibilidad hídrica mucho más fuerte. También buscan aislarse un poco del calor para mantener ciertos procesos. Entonces, las guerras han jugado también un papel importante para todo este desarrollo territorial. Y hoy todavía lo vivimos. Por ejemplo, acá es importante tocar el tema de lo que está sucediendo con la guerra, con el ataque y la invasión que está viviendo Gaza por, pues por el territorio, por el Estado más bien de Israel. No vamos a entrar como en un análisis a profundidad, sino solo quería como explicarles cómo hoy incluso esa configuración espacial del espacio y de la relación con las guerras permanece vigente. Y es, por ejemplo, volvámonos unos años muy atrás con el tema de Palestina, y es que si ustedes ven hoy en los mapas, busquen un mapa cuando puedan, y es que en muy pocos mapas aparece Palestina como país. Ya uno no encuentra a Palestina como país. Pero eso ocurrió, esa desaparición de Palestina como país se fue dando poco a poco después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, generan ahí unos acuerdos internacionales, y uno de esos acuerdos es que Estados Unidos le promete al pueblo judío que le va a dar un territorio, y ese territorio es el pueblo palestino. Entonces Estados Unidos tomó potestad del territorio palestino y se lo entregó a los judíos para que los judíos poco a poco se asentaran y fueran invadiendo el territorio. Y entonces, y entonces los judíos fueron asentándose, fueron llegando, desplazando a las comunidades palestinas, y hoy incluso ellos tienen una sostenibilidad económica, es gracias a Estados Unidos. Si no fuera gracias al dinero que les entregan año a año a Estados Unidos, ellos realmente no podrían existir. Pero entonces, como cada vez fueron ocupando estratégicamente Palestina, entonces ya ahorita tienen unos asentamientos determinados que les permite ganar posición, como se llamaría en la guerra, para ya pues terminar de ocupar todo Palestina. Entonces, por eso es que estamos viviendo la guerra de hoy contra el pueblo palestino, porque hay una ocupación de un territorio que quiere ya ganarse por completo y que sea reconocido como un territorio del país de Israel. Y además es una zona muy importante en términos de esos recursos naturales y de cómo los recursos naturales pueden potenciar el desarrollo económico y político, porque primero es un paso geográfico importante con el que tienen que interactuar varios países del primer mundo, y además los recursos naturales que podemos encontrar en ese territorio pues también son significativos. Entonces, por eso los esfuerzos a veces se desmedita un poco o no se entiende también lo que viene pasando, y se piensa que además es algo muy de la hora, pero en realidad hace parte de esas guerras desde hace décadas que vienen ocurriendo de diferentes formas, pero que ya en un momento determinado se decide que sea una guerra frontal con armas, etcétera, pues porque ya ha habido todo un espacio ganado de otras formas.
Y en últimas, a partir de estas guerras, no solo empieza a configurarse el territorio de formas diferentes, sino que empiezan a vulnerarse la vida y la salud de las poblaciones, y siempre quienes pues son los más vulnerables son los niños, niñas, mujeres y adultos mayores. A su vez, también hablábamos de la higiene y del control de las epidemias, que fue lo que ha dado paso al ordenamiento territorial y a la planificación del territorio. Siguiente, por favor. Acá, en cuanto al hábitat, aunque esto también ha venido teniendo un montón de cuestionamientos, pero es importante que ustedes lo tengan presente, y es que al entender hábitat, pues todo lo hemos visto en biología del colegio, que hay diferentes hábitats y que no, en un hábitat no solo está el ser humano, sino que lo compartimos con múltiples seres humanos. Y entonces es más, pues hasta hace una época realmente poco reciente, éramos nosotros quienes, humanidad y los seres vivos en su conjunto, quienes tenían que adaptarse al hábitat. ¿Sí? La naturaleza se iba también acomodando, iba generando ciertos escenarios que hacían a veces posible o imposible la habitabilidad en determinados territorios, y era pues las personas, dependiendo de su capacidad, de las habilidades que desarrollaran como población, pues quienes decidían si se asentaban allí o no. Muchas de las comunidades, por ejemplo en las Américas, empezaron a asentarse en las zonas en donde les quedaba muy cerca de los ríos, porque estar cerca de los ríos pues implicaba tener agua disponible para consumir, pero además todos los animales siempre buscan los ríos para saciar su sed. Entonces eso implica que en la cacería les va a ir muy bien, que van a tener carne también a disponibilidad de la comunidad, también van a crecer, el terreno o la tierra va a ser mucho más fértil, entonces las cosechas van a ser venideras. Entonces todo esto al comienzo sí se tenía en cuenta, por cómo, no, la regresas al anterior, porfa, en hábitat. Creo que no, eso, gracias. Entonces, eso era muy importante. Pero ahora esa comprensión de hábitat pues ha venido transformándose un montón, porque ya nosotros no somos quienes tenemos que adaptarnos al hábitat y a los ecosistemas y a esos cambios periódicos que se tiene para también restablecerse, sino que nosotros hemos hecho una utilización voraz de los recursos naturales, que prácticamente la naturaleza que ha venido en la medida de sus posibilidades, adaptándose a nuestra forma de consumir y de reproducir la vida, de cómo utilizamos los recursos naturales, y por eso muchas veces incluso ni siquiera le damos tiempo a la naturaleza de recuperarse y seguimos con procesos de extractivismo, haciendo un mal uso de los recursos naturales. Entonces por eso ese concepto de hábitat como territorio y que nosotros no podemos transformarlo, pues ya es un poco cuestionable. Por eso el metabolismo sociedad-naturaleza. Metabolismo sociedad-naturaleza tiene que ver con esa interacción y esa relación que hay entre la humanidad y la naturaleza, y esas formas de producir, reproducir y utilizar los recursos naturales. Ahora sí, siguiente, por favor. Esta es otra de las categorías que les mencionaba, y es territorio y salud. Entonces acá entendemos ya el territorio como una construcción social a la medida de las tradiciones, pensamientos, sueños, necesidades de las personas. Este es el siguiente escalafón, cuando ya entendemos que pues el territorio visto como hábitat se queda corto, entonces hacemos esa relación territorio y salud o territorio y vida. Y el territorio construye a la gente que lo habita. Ya vamos a desarrollar esa idea. Entonces es el territorio igual que sigue incidiendo sobre esas formas de vivir en determinado espacio, incide incluso en nuestro color, en nuestros rasgos físicos, en la forma en la que nos comportamos, en la palabra, en la conciencia. Entonces voy a explicar un poquito eso.
Y es, por ejemplo, en nuestro país que es tan diverso, las primeras comunidades, ahorita ya no lo vemos tanto, pero las primeras comunidades se fueron formando acorde a las características de su territorio. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, entonces en Bogotá antes era mucho más fría de lo que es ahora, de hecho ya no es fría, pero cuando era muy, muy fría, entonces eso hacía que, no sé, desarrolláramos características alrededor de la alimentación. Entonces lo más común era comer alimentos muy calientes, sopas que estuvieran bien cargadas de nutrientes, el agua de panela, alimentos dulces. Por la tierra fría se producían muy bien los tubérculos, pero asimismo desarrollamos nuestras formas de vestir, ¿sí? Nuestras características físicas también se han venido dando por el territorio, por la forma en la que se genera el clima, por la altura en la que estamos, todo eso incide. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué las personas orientales tienen los ojos más pequeños y rasgados. ¿Sí? Es porque en alguna época, cuando no había un proceso de urbanización tan avanzado como lo hay ahora, Oriente era una zona en donde confluían los vientos de varias partes del mundo. Entonces confluían los vientos, llegaban los vientos arizos, llegaban los vientos de la Patagonia, llegaban los vientos del Sahara, de varias partes, por cómo funciona digamos, como no solo la gravedad, sino por muchas razones ambientales y por cómo se configura el sistema atmosférico a nivel global. Entonces era una zona con bastante viento, pero además los vientos cargaban la arena, por ejemplo, ya les decía, del Sahara. Entonces, la humanidad en su época, como sistema protector, lo que hizo fue hacer que el cuerpo humano se adaptara a esos ecosistemas. Entonces, una de las formas en las que empezó a adoptar un sistema de protección fue que los ojos de las personas eran más rasgados y más pequeños, porque así evitaban que el viento y las partículas que traía el viento les golpearan fuertemente y les causaran afectaciones en la vista. Si ven, hay personas en otros territorios, sobre todo en los territorios más cálidos, que han desarrollado colores de piel más morenos, negros, porque eso tiene que ver con el calor y la altura del territorio. Entonces hay un proceso de producción de melanina diferente, procesos de protección, porque si yo vivo todo el tiempo en zonas muy calientes, pues necesito producir mucha melanina, es decir, tener un color de piel oscura para evitar que los rayos UV y los rayos del sol me generen muchas afectaciones. Y así sucesivamente, o sea, las características que hoy tenemos como humanidad no son solo culturales o por decir que este es de la costa, lo vemos así porque es de África, este lo vemos así porque es de Canadá, no, eso ha tenido mucho que ver por esas configuraciones de los ecosistemas, por la forma en la que se mueven los vientos, por la temperatura, por la altura, con la configuración de la Tierra. Entonces, todo eso en últimas no solo nos ha obligado a que biológicamente nos adaptemos para sobrevivir, sino que desarrollemos todas unas costumbres, unas tradiciones de cómo nos vestimos, de cómo comemos, de cómo nos comportamos, hasta de cómo hablamos. Entonces, por eso esta relación del territorio es tan importante para determinar esos procesos de salud. Siguiente, por favor. Acá tenemos otra categoría de territorio y es como la que más, o sea, la que genéricamente cuando no se ahonda mucho en territorio se entiende por territorio y es la geográfica. Y es la que yo determino a partir, por ejemplo, de instrumentos como los mapas, como todas las delimitaciones geopolíticas, entonces, que se entiende cuál es la zona que abarca Bogotá, cuál es la zona que dice que según los mapas entra a ser parte de Cúcuta, de Cartagena, de Pasto, etcétera. Pero entonces esa geografía en salud, si bien tiene como esos desarrollos un poco diferentes,
también viene jugando un papel determinante en los procesos de gestión territorial de la salud y en los procesos de planificación territorial de la salud. Me permite a mí planificar los servicios médicos, cómo voy a desarrollar un modelo de atención, un modelo de salud, porque dependiendo de esas configuraciones, ya lo veíamos anteriormente, el territorio ha marcado una pauta de nosotros, cómo nos comportamos, cómo nos alimentamos, cómo son nuestros modos de vida. Entonces, al analizar todas esas características, me va a permitir a mí poder tomar mejores decisiones en salud. Entonces, por ejemplo, hago un análisis de los departamentos o los municipios que se encuentran en las periferias, ¿sí? Por ejemplo, en toda la región amazónica. Hay una configuración o hay unas delimitaciones geopolíticas ahí que dicen como esta es la región amazónica, estos son los departamentos y los municipios, pero eso también me lleva a decir como, oye, estas personas se encuentran o este territorio se encuentra a tal altura, es un territorio principalmente selvático, es decir, tengo este clima, tengo estos procesos de riesgo, estos procesos protectores, entonces tengo que tomar decisiones así. Por ejemplo, los últimos estudios, y creo que en algún momento se los mencionaba, han determinado que la mayoría de departamentos y municipios que se encuentran ubicados en las periferias de Colombia son poblaciones en donde su mayor proceso de enfermedad se da por las enfermedades tropicales, malaria, zika, dengue, mientras que las poblaciones que nos encontramos más hacia el centro, es decir, encima de la cordillera, que tenemos unas formas de alimentarnos, tenemos una altura diferente y los vientos nos llegan de forma diferente, estamos más afectados por las enfermedades crónicas. Es decir, tenemos problemas de diabetes, tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de cáncer, ¿sí? Y cuando uno va a mirar, pues también tiene que ver por formas en las que nos alimentamos, tiene que ver por algo que ahorita más adelante vamos a tocar, y es porque tenemos, a diferencia de las zonas periféricas, hemos tenido también desarrollos urbanísticos mucho más acelerados y eso ha cambiado nuestras formas de movernos, de transportarnos, nuestras formas de vivir la cotidianidad. Entonces, todo eso influye en la salud. Entonces, yo tengo que entender el territorio, tengo que entender todas esas dinámicas al interior de determinado territorio para poder hacer una planificación en salud. Aquí hay algo que me gustaría también como aclarar, y es que si bien la planificación y la gestión territorial se ha venido relacionando muchísimo con pues los tomadores de decisiones, como son las alcaldías, como son las secretarías de salud departamentales, los mismos profesionales de la salud, en la gestión y en la planificación territorial, un actor primordial que debería estar siempre cada vez que se hace un proceso de planificación, pues deberían ser las comunidades, porque las comunidades son quienes entienden cómo habitan el territorio. Y ellas son en últimas las que van a permitir que estos planes se desarrollen óptimamente, no por allá aislados simplemente recepcionando todas las estrategias que se creen están bien para determinada comunidad. Sí, acá nosotros en Bogotá ya tenemos un proceso de urbanización tan acelerado que así seamos Bogotá, todos no somos iguales. Hay un territorio diferente, no sé, hacia la Media Luna Sur y otro proceso en el centro de la ciudad y otro proceso territorial diferente hacia el norte. ¿Sí? La contaminación también es diferente, los caudales del río también van llevando esas toxinas de las cuales hablábamos en un primer momento de una forma determinada. O sea, hay diferentes niveles en los que se puede configurar esa geografía de la salud, desde lo más local, que son los barrios, luego todo el tema de las UPZ, las localidades, en el caso de Bogotá, el tema ya de Bogotá como distrito, la región centro o la región andina, el país, Latinoamérica, el cono sur y ya el nivel del sistema global. Entonces, si ven, hay unas dimensiones y conforme pues vayamos aterrizando en cada una de esas dimensiones, pues seguramente los análisis que se hagan van a ser diferentes y por ende el nivel de
intervenciones tiene que ser diferente. Siguiente, porfa. Acá hay otra de las categorías que es, digamos, una de las que más se ancla con el tema de la salud colectiva y que es importante que puedan, digamos, como comprenderla bien porque seguramente les va a ser muy útil para esos procesos en sus territorios y tiene que ver con la territorialidad social en salud. Entonces, esta ya no se determina por límites geopolíticos, es decir, las fronteras que existen en el marco jurídico y normativo del país no necesariamente hacen que pues este sea o no sea un territorio. Hay cosas que van más allá para yo entender qué puede ser un territorio y qué no. Y se configura precisamente a partir de esas relaciones políticas, económicas, socioculturales que se dan en determinados espacios. Por ejemplo, ustedes habitan la localidad de Kennedy, pero es muy diferente ver la localidad de Kennedy, los barrios de la localidad de Kennedy que están más hacia el noroccidente, a ver los barrios de la localidad de Kennedy que están más hacia el suroccidente. Los procesos son diferentes, la cosmovisión es diferente, incluso la forma de alimentarse es diferente, por ejemplo. Entonces ahí es cuando entendemos que esa territorialidad social pasa precisamente por esas relaciones, ¿sí? Que se comparten, o sea, hay unos elementos en común. Entonces, y la misma gente va marcando la pauta para que empiecen a desarrollarse esos procesos de territorialidad. Entonces, esas tradiciones que antes eran macro ya empiezan a hacer características un poco más determinadas por las interacciones entre las mismas personas, más no por esas dinámicas, esas características territoriales de territorio como espacio. Entonces acá es cuando ya traemos a colación un concepto que quienes han estado en sesiones como mucho más lejitos anteriores pueden recordar, y es todo el tema de formas, modos de vida, y dentro de esos modos de vida pues entender las formas de producir y reproducir la vida, formas de producir y reproducir nuestras dinámicas como sociedad. Entonces esto es muy importante entender, ¿sí? Incluso los procesos donde en las zonas en donde hay procesos de organización comunitarios, por ejemplo, no sé, alrededor de una junta de acción comunal que sea fuerte y que se mueva con su comunidad y que generen iniciativas y que generen movilización y procesos de exigibilidad para que se les restauren sus derechos, que entre la misma comunidad gira una economía y se apoyan para proteger en términos de seguridad, hay una red de huertas urbanas, etcétera. Ahí ya se está configurando un proceso de territorialidad social en salud. Entonces es importante, o sea, si bien estos conceptos cada uno tiene unas premisas o unas aristas diferentes, también han permitido que cada una de estas categorías avance. O sea, las categorías anteriores igual han contribuido a entender lo que queremos hoy que entiendan por territorio o territorialidad social en salud. Quiero saber, antes de avanzar, si hasta acá hay preguntas, hay dudas, porque sé que es difícil como a veces de entender tantos elementos, pero es importante que identifiquen como toda esta evolución se maneja diferente, sobre todo cuando se hace planificación desde el sector institucional. Entonces es importante si tienen dudas, comentarios, incluso si ustedes, me gustaría también escucharles cómo perciben el territorio, para ustedes qué es territorio, cómo podemos ligarlo a todo esto que yo he venido mencionando. Entonces voy a dar el uso de la palabra, si quiero escuchar para ustedes qué es territorio y que hagan obviamente el proceso de comparación con lo que ya desarrollamos en este primer bloque de la sesión. Pueden dejar un mensaje por chat y ojalá puedan pedir la palabra, si no yo voy a ir llamándolos por acá para que activen su micrófono y participen, por favor.
Vayan pensando la pregunta y ya ahorita, ya en unos segundos, entonces empiezo a nombrarlos para que participen o a nombrarlas. Bueno, como no están tan participativos, vamos a ver quién está por acá. Por ahí Julieta Alejandra levantó la mano. ¿Me ayudan a activarle el micrófono, por favor? Y se va listando, por favor, Blanca Ludivia, González. Blanca González. Julieta Alejandra levantó la mano y se alista Blanca González. Jen, creo que ya tiene habilitado el micrófono Alejandra. Listo. Julieta Alejandra, puedes hablar, por favor. ¿Estás por ahí? Recuerden que la participación es importante para poder culminar el proceso del diplomado con satisfacción. Entonces vamos a darle la palabra mientras tanto a Blanca González. ¿Tú qué opinas para ti el territorio y si algo de lo que acá se ha mencionado tiene que ver con ese concepto que tú tenías de territorio o tienes de territorio? ¿Me ayudan a habilitar el micrófono a Blanca González, porfa, y luego a Sonia Melo? Blanca ya tiene habilitado el micrófono. Listo, adelante, Blanca. Tienes habilitado el micrófono, porfa. Blanca está escribiendo en el chat, dice que no puede hablar en este momento por micrófono, pero acaba de escribir: el territorio es algo inherente al contexto, al ser. Listo, gracias. En cuanto puedas, tomas el uso de la palabra, que me gustaría que desarrollaras esa idea. Sonia Melo tiene la mano levantada. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches. El tema del territorio es un tema bastante, bastante amplio, porque cada territorio tiene sus propias particularidades y sus propias culturas. Como lo decía Jennifer ahorita, estamos en Bogotá, pero cada localidad tiene unas dinámicas diferentes y cada UPZ también marca la diferencia en el territorio. Entonces, por eso el tema del territorio es relevante e importante para todo el tema de los dispositivos de base comunitaria. Perdón. Es que estoy un poco mal de la garganta. Entonces, por eso el territorio es muy amplio, donde uno lo tome
o sea, encuentra diversidad, porque va a encontrar cultura, gustos, va a encontrar etnias, va a encontrar de todo. Entonces uno tiene que delimitar muy bien qué es lo que va a trabajar en el territorio, porque la palabra territorio es muy grande y muy amplia. Gracias. Listo, gracias, Sonia. Vamos a darle la palabra por acá a... Tengo a Daniel Felipe Moreno. Daniel Felipe Moreno, para ti, ¿qué es el territorio? ¿Ya tiene habilitado el micrófono, Daniel Felipe Moreno? Listo, te escuchamos, Daniel Moreno. Daniel Felipe Moreno, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no está. Bueno, la idea un poco también de estos diplomados es que si se conectan es para que puedan pues aprender, esto es en últimas para ustedes, no simplemente es como para que nosotros veamos su nombre acá en la lista de gente conectada, sino que realmente pues esto es un proceso para que puedan nutrirles y aportarles en sus propias vidas, incluso la manera en la que toman decisiones, la manera en la que se relacionan y si participan en procesos organizaciones comunitarias, pues que también puedan fortalecer esos procesos. Entonces es importante, la idea es que también esto, como hemos dicho en múltiples sesiones, que sea un proceso de construcción, sino que ustedes tienen unas trayectorias y unas experticias que seguramente van a fortalecer mucho todo esto de lo cual les estamos hablando. Entonces es importante siempre pues escucharnos entre todos, participar, hablar. Acá nadie está equivocado, entonces es importante que puedan puedan dejar todas las opiniones que tengan al respecto. Bueno, voy a leer acá. Jessica Caterine dice, territorio somos todos los que pertenecemos a un espacio y compartimos diferentes dinámicas, diversidades, culturas, etc. Blanca dice, el territorio primordial es el cuerpo, el reconocerse desde la particularidad, diversidad y autenticidad. Desde allí se amplía el concepto con todo lo que se habló en esta primera parte y lo que se ha revisado a lo largo del diplomado y por supuesto en la relación desde la alteridad con el otro y otro. Esto es súper importante. Que no lo hayamos tocado acá no implica que no tenga un lugar importante, pero el territorio como cuerpo también juega un papel determinante y incluso en la búsqueda también de esa protección y de la garantía de los derechos. Juan Pablo Espina dice, territorio es un lugar donde se genera una convivencia, donde se encuentran diferentes procesos, pensamientos que organizados pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los que participen en los procesos. Jesús Emilio Pérez, territorio es el área que se domina, que abarca confianza. Julia Espejo, territorio es el espacio con el cual yo me identifico y con el cual comparto similitudes. Y Blanca dice, como seres sociales se establece el espacio de relacionarnos, de reconocernos y de resignificarnos. Claro, es importante. O sea, acá hemos abordado desde dos rutas más bien el concepto de territorialidad, que es esos momentos a lo largo de la historia, pero también en términos macro de cómo se entiende el territorio. Pero acá también lo podríamos abordar desde otra perspectiva y es lo que hemos hablado de los campos de análisis de la salud colectiva, que es el campo individual, o sea, yo como persona, como sujeto, el campo
singular, el campo colectivo familiar, que ya es como ese núcleo más cercano al individuo, que puede ser la familia, puede ser la gente del barrio. Entonces ahí hay un proceso de territorio diferente, y ya en términos como sociedad, que es más a lo que nos hemos volcado hoy, pues también tiene sus propios desarrollos. Entonces, dependiendo de esos campos de análisis, podemos entender territorio y cómo se configuran estos procesos de territorialidad de manera diferente. Julieta Alejandra dice: el territorio es parte de nuestra cultura, los recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. Ángela, ¿qué fuente, qué autor nos recomiendas para profundizar en este tema? Yo les voy a pasar unas lecturas que hay súper interesantes, en donde hablan de territorio, territorialidad y territorialización social en salud. Son cosas diferentes, pero todas tienen su relación. Súper chévere. Si hay de lectura súper fáciles, les voy a compartir ese material, sobre todo recurrir a fuentes latinoamericanas, que son quienes han venido como desarrollando un ejercicio de entendimiento y de comprensión de la lógica territorial en clave de la diversidad cultural, y además de esos procesos de organización y de movilización social que suelen ser más fuertes acá en América Latina que en otras partes del mundo. Jenny Hill dice: yo creo que el territorio es todo aquello que ocupamos, el espacio en donde vivimos y que quiere ser reconocido, planeado y organizado según las necesidades. Jorge Patiño dice: territorio es tener identidad en todas sus costumbres, distinciones y derechos. José Gil: el territorio está atravesado por las relaciones de poder. Eso también es otra lectura muy importante. Se tiende a ejercer control sobre los territorios, ya sea la cultura, las regiones. Territorio es nuestro hábitat como humanos. Acá alguien dice, no fui, Diana Tamayo dice: no fui llamada. No, no necesariamente tienes que ser llamada, Diana, también puedes levantar la mano. Gracias. Dice: pero también quiero aportar que el territorio parte no solo desde la habitabilidad de un espacio, sino también de la conciencia con la que habitamos el espacio. Sí, todo lo que ustedes dicen se articula perfectamente con estos desarrollos, y en efecto todas estas relaciones que se dan en esos distintos planos, individual, colectivo y social, parten de unas configuraciones de poder, de unas relaciones e interacciones sociedad-naturaleza, pero también de unas relaciones a partir del desarrollo de esos sistemas económicos y políticos de los diferentes órdenes, desde lo más local hasta lo más global. Entonces ahí hay un montón de aspectos, por eso les decía, como una sesión no es suficiente para abordar todo lo que puede estar alrededor del territorio, pero pues la idea es acá dar un brochazo. Igual ustedes ya tienen un montón de claridades que son importantes, empezar como a desarrollarlas más en concreto. Avancemos hacia la siguiente, por favor. Me ayudan con la siguiente diapositiva, presentación. Listo, vamos a hablar algo acá, como estamos hablando del territorio y de la territorialidad social en salud en ese plano más social, incluso en ese plano colectivo familiar. Vamos a también hacerle un brochazo cuáles son los impactos de la forma en la que comprendemos el territorio, construimos el territorio y nos relacionamos con el territorio para la salud de las personas y de las comunidades. Hay acá como cuatro dimensiones de análisis. Una tiene que ver con la estructura urbana. Cada vez más los procesos de urbanización de los territorios son más fuertes, más extensos y más densos, y con ello, si bien digamos que en algunos casos nos conllevan unas facilidades, pues también nos han traído consigo unas dificultades. Entonces, en todo el tema de la estructura urbana, pues hay un elemento que atraviesa
este desarrollo que tiene que ver con los usos que le damos al suelo. Entonces, ¿en dónde decidimos asentarnos como comunidad? ¿Cómo vamos construyendo las edificaciones? ¿Sí? ¿Cómo respetamos también incluso las mismas configuraciones territoriales si es que las respetamos? Acá cada vez es más común que ciertos actores, por ejemplo, sin comprender a profundidad lo que eso implica, pues deciden ponerle cemento a los ríos y ahí construir una casa, o construir un edificio, o construir una gran empresa, sin pensar en las afectaciones que eso tiene no solo para el medio ambiente, sino para nosotros. Incluso en unos años, pues son edificaciones que se van a deteriorar más fácil y van a tener un montón de problemas porque están en un terreno súper inestable. Entonces, esas formas de relacionarnos con el suelo, y el suelo no solo en términos de lo que pisamos, sino también de lo que se produce en él. Entonces, cómo talamos árboles para construir y para poner más cemento. Entonces, todo tiene que ver también con esa configuración espacial. Y precisamente en la forma en la que estamos construyendo las ciudades sin hacer una planificación, o sea, sin aprender lo que vimos antes en las primeras diapositivas, sin aprender lo de las primeras comunidades, en donde la arquitectura y la infraestructura de las ciudades se relacionaba entendiendo esos procesos de higiene, esos procesos de salud. Acá ya no importa nada de eso, entonces no hacemos procesos de planificación urbana, construimos como sea, y pues también como hay una desigualdad enorme, pues entonces también a la par de la planificación desorganizada tenemos procesos de urbanización informal. Entonces ahí hay un montón de cosas alrededor de la configuración de las ciudades que vienen afectando nuestra salud y que vienen generando precisamente un montón de enfermedades. Ahorita estamos pasando por una alerta, nuevamente, una alerta en términos ambientales, porque como hemos acabado con todo lo verde, como hemos acabado con todos los sistemas, entonces ya es mucho más fácil que se produzcan incendios porque el cambio climático cada vez es más acelerado. Y entonces tenemos cambio climático y entonces terminamos todos afectados porque además también no hay una buena oxigenación del espacio porque como no tenemos árboles que limpien el aire, entonces el aire se queda atrapado entre los grandes edificios, se queda además condensado entre el calor que se genera producto del material de los edificios. Entonces todo eso al final no solo pasa a través de nuestros pulmones, sino que se está quedando en nuestra piel. Cada vez son mayores los problemas que tenemos de dermatitis, de cáncer de piel, de problemas respiratorios como asma, bronquitis, sinusitis, problemas de visión, porque también el ojo se va rayando con tanto micropartícula y con tanta cosa. Generamos incluso procesos de salud mental, porque como entonces se vuelve una ciudad tan voraz y tan rápida, en donde las interacciones sociales ya cada vez son menos amenas, y entonces todo el tiempo vivimos estresados, vivimos ansiosos, ya no nos detenemos a observar a los otros, sino a todos estamos detrás de una pantalla. Entonces esas interacciones y la forma en la que estamos reproduciendo esos modos de vida viene causando unas interacciones bastante importantes. Entonces esos territorios en últimas terminan siendo procesos de fragmentación que tienen mucho que ver con la última esfera, que ya vamos a comentar un poco de eso. John Orduz dice, la construcción urbana es un desastre en Bogotá, no está pensada para que nosotros vivamos de forma digna, horas de vida invertidas en el transporte, centralización de las construcciones y cada vez más difícil la adquisición de una casa o un apartamento. Exacto, y igual también, o sea, el apartamento también es cuestionable porque ¿qué hay detrás de los apartamentos? Las construcciones verticales hacia arriba nos han llevado primero la gente que tiene apartamentos, pues es dueña de qué terreno, de ningún terreno porque hay que repartirse el pedacito por las miles de familias que viven ahí. Segundo, si ustedes se acuerdan, en los barrios populares, la interacción y el nivel de afecto y de fraternidad que hay entre la
gente y entre los vecinos es mucho mayor. En la verticalidad, en las construcciones verticales, ya la gente ni siquiera se conoce, ¿sí? Y entonces esos procesos van generando segregación social. Es decir, cada vez somos más individualistas, más envidiosos, se nos dificulta más tener relaciones sociales con el otro y sobre todo relaciones sociales en el marco de esa fraternidad, en el marco de la tolerancia, del respeto, y eso también influye en otras cosas, incluso en términos de soberanía y seguridad alimentaria, de nutrición, etcétera, porque entonces, por ejemplo, los barrios más vulnerables, hay varios análisis que se hacen a partir de esas construcciones, a partir de la configuración territorial, es que antes cuando eran simplemente casas y habían barrios más populares, y entonces estaba la tienda de la esquina. Si una familia no había conseguido lo del día a día, pues digamos como de una forma mucho más sencilla iba a donde el vecino y el vecino le fiaba el huevo para que el niño pudiera comer. ¿Sí? Ahora nos han acostumbrado a habitar o a procesos de urbanización verticales en donde las únicas como tiendas donde conseguir alimentos que conseguimos pues son de grandes monopolios y es la industria alimentaria. Y es la industria que obviamente no nos va a fiar un huevo y no nos va a rebajar 50 pesos como si lo hacía el vecino de la tienda. Entonces, detrás de esos procesos de verticalización y de urbanización de las ciudades hay un montón de cosas, eso va a seguir aumentando las desigualdades sociales en salud, va a seguir aumentando las brechas y va a hacer que pues las ciudades sean mucho más fragmentadas y ya nadie se preocupe por el otro porque tiene que preocuparse meramente por sí mismo. Juan Pablo Espina dice, cambiamos árboles, bosques, naturalezas por cemento, donde hay viviendas, donde los odios, envidias logran dañar nuestra paz y respeto. Sí, por eso es como importante seguir fortaleciendo esos lazos y pensarnos los territorios en clave de eso, de tejer comunidad, de tejer relaciones sociales, de cuidar del otro. ¿Sí? La salud colectiva se trata de eso, de cuidar al otro, de cuidarnos entre todos y todas. Acá la segunda dimensión, que es algo que también por ahí mencionaban en el chat, y es esas formas de transporte a las que nos ha llevado la ciudad. Entonces cada vez hacemos menos actividad física, pero igual si hacemos actividad física, eso hace que nuestra respiración se acelere. Si se acelera la respiración, pues significa que tenemos que respirar todas esas partículas contaminantes que hay en el medio ambiente, producto de muchas cosas, como ahorita el tema de los incendios, pero también el proceso de carburación que tienen los carros, que ahí está ligado al otro factor que es la contaminación. No aprendimos de hace muchos siglos en donde decían como, oiga, es que el manejo de esos residuos que generan malos olores o que generan partículas ambientales, hay que hacer algo con eso, hay que planificar y hay que invertir. Pues ya se nos olvidó eso y entonces tenemos malos manejos de basuras, contaminamos los ríos, los pocos ríos que nos quedan, el transporte está contaminando. Si nos vamos más allá, ya estamos dejando de cosechar alimentos como frutas, verduras, hortalizas y cada vez son más las tierras destinadas para la ganadería y eso no solo disminuye los recursos naturales que tenemos a disponibilidad, sino que incluso el ganado es uno de los factores que más influye en la contaminación ambiental y en el cambio climático, porque todo el tiempo el ganado está soltando gases y esos gases tienen metano y ese metano se va acumulando en la atmósfera y eso nos va contaminando. El transporte también viene aumentando. Ahorita uno de los principales problemas, por ejemplo, de salud pública que tenemos en Bogotá y en Colombia es la siniestralidad por accidentes de tránsito, principalmente relacionados con motociclistas y peatones. Algo está pasando también ahí en las formas en las que nos estamos transportando. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta siniestralidad? No debería ser así.
Tenemos una tercera esfera que es la biodiversidad y espacios verdes, que igual ya se venía mencionando, pero cuál es esa disponibilidad de recursos naturales que tenemos, ligado a la disponibilidad, cuál es la accesibilidad a ellos, pero además cuál es la utilización de forma responsable de esos recursos y de esa biodiversidad, y cómo hacemos una distribución y un uso equitativo y eficiente de los recursos para que dejen de existir desigualdades sociales. El Estado también configura un papel importante porque es cómo se piensa las políticas, la toma de decisiones, el Estado, cómo influye en esa planificación de las ciudades y de los territorios en últimas, esos procesos de extractivismo que nos han llevado a pues, que se sigan desarrollando pandemias, enfermedades y que no podamos contrarrestarlas porque ya tienen un nivel tan avanzado que ya no sabemos qué hacer. La configuración del urbano y lo rural, cada vez es más lo urbano sobre lo rural, pero ahí en ambos casos pasan un montón de cosas que han venido cambiando en los últimos años de manera impresionante. Entonces ahí hay un montón de cosas que podríamos seguir hablando y otras más que no están acá en la presentación, pero que es complejo. O sea, cada vez creo que tenemos un relacionamiento y una configuración con el territorio mucho más perversa y mucho más dañina para la humanidad. Acá dice Jorge Patiño en el chat. Sí, total. La urbanización vertical está siendo catastrófico en varios sentidos. Es más, los espacios ya no son espacios, los apartamentos se han vuelto cajones y sobre todo el precio es pagando toda la vida y los alrededores han quedado muy reducidos, ya es como que solo prevalece el monopolio y el capitalismo sin ver la calidad de vida en su dimensión. Claro que sí, y ahora y cada vez más. También todo empieza a depender, pues, precisamente por el fortalecimiento de esos sistemas capitalistas y neoliberales, pues cada vez las relaciones mercantiles se fortalecen mucho más y todo ahora tiene un valor de uso y un valor de cambio. O sea, ya es muy difícil acceder a algo si no es cambiándolo con dinero. Sí, incluso hasta nuestro conocimiento lo vendemos. Todo el tema de la propiedad intelectual, todo el tema de si investigamos y generamos un nuevo conocimiento, entonces ya no puede ser usado para el beneficio de la humanidad, sino todo tiene un valor y todo tiene un precio. Hay que cuestionarnos esas formas en las que estamos habitando el planeta Tierra y en el que nos estamos relacionando, porque si no se va a volver algo insostenible. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces acá es todo lo que quise tocar como tema aparte, que ya medio lo mencionaba, y es el territorio y la salud mental. Entonces, así mismo como vienen avanzando los procesos acelerados de urbanización, pues se vienen incrementando los problemas de salud mental. ¿Sí? Y entonces esto nos lleva a pensar o a concluir que el lugar en el que vivimos, cómo se configura ese lugar en el que vivimos, incluso el acceso a los diferentes servicios, a la oferta que hay en esos territorios de recursos, las personas con las cuales nos relacionamos o nos dejamos de relacionar también, pues van a influir positivo o negativamente en la salud mental. Alguien decía, ya las casas parecen cajones, eso influye en la salud mental. Un estar encerrado en 4 paredes, cada una de 1 metro, el ser humano no está hecho biológicamente para eso. Eso va a generarnos repercusiones importantes. Todos, ahorita yo creo que nadie se salva de tener un problema de salud mental. Y por eso es que la gente se vuelve más intolerante, más irrespetuosa, porque tiene un montón de cargas que no ha reconocido, por ende no ha tramitado. Entonces nos volvemos nuevamente nos volvemos una sociedad salvaje. Y por eso también es que debemos hacer un llamado a los gobiernos a que una buena planificación urbanística, una buena planificación y un ordenamiento territorial eficiente y efectivo, pues pueden mejorar esos procesos de salud. Y si tenemos buenos procesos de salud, vamos a tener no solo una buena calidad de vida, sino incluso puede que las ciudades y los territorios se desarrollen de mejor forma, porque vamos a ir a gusto a trabajar, vamos a
tener actividades de ocio también de una manera mucho más equilibrada, entre otras cosas. Entonces hay que entender esos procesos sociales que determinan la salud, entender cómo es que estamos llevando a cabo nuestras prácticas de producción y de consumo y replantearnos esas prácticas y exigir que también haya un replanteamiento estructural frente a las decisiones que se toman y que se implementen. Porque acá es responsabilidad desde ese nivel más individual hasta el nivel más amplio, que es un ejercicio de sociedad y de gobierno. Entonces hay que repensarnos todo eso. Si queremos pues no solo sobrevivir, porque la cuestión no se trata de sobrevivir, sino acá traigo nuevamente a colación el término de que tenemos que vivir bien, tenemos que tener un buen vivir. De nada sirve vivir cuando realmente no estamos viviendo. Y el territorio es parte crucial de eso. Siguiente, por favor, ya vamos a concluir. Vamos con las conclusiones. Entonces, realmente acá entendiendo esa relación que hay entre el territorio, la salud y cómo el territorio en últimas tiene mucho que ver con los modos de vida de las comunidades, hay que entender cómo es que esas configuraciones territoriales y esas formas de habitar el territorio pues siguen fomentando las desigualdades sociales en salud. Hay otro plano también de acá de análisis, es importante todo el tema de epidemiología y demografía para la toma de decisiones, entender, por ejemplo, todo lo que ustedes a veces escuchan por ahí de las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, es decir, cuántas personas en Colombia están naciendo por año, cuántas personas en Colombia están muriendo por año, eso influye muchísimo, influye para todo. Por ejemplo, ahorita ustedes yo creo que han escuchado en mis noticias hace menos de un mes que estaban diciendo que era la primera vez en mucho tiempo que el porcentaje del Producto Interno Bruto no lograba un crecimiento adecuado y que eso puede llevarnos a un proceso de inflación y por eso y por ende a un encarecimiento de los costos de vida en el país. Eso no solo pasa por la toma de decisiones, o sea, si bien está influenciado por la toma de decisiones, el Producto Interno Bruto y la economía del país, también está relacionado con ese índice de natalidad y esa tasa de mortalidad que tengamos, ¿sí? Porque, y en algún momento yo también se los he explicado, porque es que necesitamos que nazca la misma cantidad de gente que se está muriendo para tener un equilibrio y para que tengamos un movimiento productivo, económico y comercial en el país. Pero justo ese porcentaje del crecimiento mínimo del Producto Interno Bruto coincidió con un informe que salió esa semana diciendo que era la primera vez en donde Colombia no habíamos logrado un equilibrio del bono demográfico. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nacieron muchas menos personas a las que murieron. Y eso significa que cada vez nuestra población va envejeciendo más y nacen menos niños, entonces va a haber un punto en el que la mayoría de nuestra población va a estar tan envejecida y no va a estar en su edad productiva. Entonces, ¿quién va a mantener al país? ¿Quién va a trabajar en esos sistemas de desarrollo y de producción para generar una sostenibilidad económica? Todo eso influye un montón. Y el país en algún momento tendrá que tomar decisiones frente a cómo incentiva que la gente tenga hijos, así como ya estamos viendo que está sucediendo en otros países. Ustedes ven cómo, por ejemplo, Canadá, Alemania, Australia tienen poblaciones tan envejecidas que han tenido que implementar estrategias para que población joven en edad fértil y en edad para trabajar migre a esos países y logren ese equilibrio entre la población. Como en países orientales en algún momento tuvieron que controlar la natalidad para que no tuviesen más de una persona, de un hijo, y ahora están incentivando para que tengan 2 hijos porque ya tuvieron un cambio demográfico tan drástico, o sea, por el contrario, ellos exageraron que ahora no saben qué hacer para nuevamente recuperar esa población perdida. Está el tema de acceso a las tecnologías en salud digamos, a la atención en salud.
tiene que ver con esas configuraciones territoriales. Es diferente el poder acceder al sistema de salud si estamos acá en la ciudad, así estamos en una zona dispersa. No es lo mismo porque hay barreras, no hay transporte, hay ciertas dinámicas dentro del territorio que nos impiden poder acceder a esos servicios o que el Estado lleve esos servicios a la población, y por ende pues todo eso está determinado por la gestión territorial en salud que puedan hacer las entidades, los gobiernos, pero también las comunidades. Las comunidades también pueden hacer gestión territorial en salud a partir de esos procesos de organización social en salud, de exigibilidad de derechos, pero además de una planificación alrededor de cómo producen y reproducen la vida en determinado territorio. Creo que hay otra, o creo que con esta ya cerramos. ¿Me ayudas a avanzar, por favor? Listo, sí, esta es ya la final para cerrar este tema, y es todo lo que les decía acá. Hay un montón de actores y de características que terminan determinando todo esto, que es esa dimensión estatal y gobierno, o sea, cómo el gobierno entiende el territorio y cómo toma decisiones, que es más relacionado con todo ese tema geográfico, geopolítico, que está en el marco jurídico y normativo del país, esa dimensión sociocultural que es la organización y movilización social en salud, cómo construimos territorio socialmente y a partir de unas necesidades y unas exigencias que tenemos como comunidades. Existe esa dimensión alrededor de la relación con los ecosistemas, cómo hacemos un uso de los recursos naturales, pero también cómo permitimos que la naturaleza se recupere de esa extracción de recursos que hemos tenido. Y en el campo de la acción de la salud, pues tiene que ver mucho con esos, con eso que ya les mencionaba, de la demografía, de la epidemiología, de cómo a partir del análisis de los indicadores, de cómo se están comportando los eventos de salud y cómo se están comportando las poblaciones, cómo mueren, cómo viven, qué enfermedades tienen, cuáles son las principales enfermedades, etcétera, pues cómo eso también ayuda a tomar decisiones en salud que son cruciales para pues salvar la vida de la gente, pero no solo salvarla, sino ayudar a que sean mejores. Eso era lo que quería compartirles. No sé si tengan dudas, comentarios, las últimas apreciaciones que quieran hacer al respecto. Entonces, pues tienen el uso de la palabra, les leo, les escuchamos y ya, pues para ir cerrando la sesión del día de hoy. También es válido que digan que no entendieron mucho. Todo eso puede pasar. Hola Jennifer, buenas noches. Dale, dale. No, dale. Hola. Joana aquí va a hablar. Dale, ¿sí? Joana. ¿Quién está hablando? Dale. No, dale de una. Hola Jennifer, no, agradecerte un montonazo, la verdad que cada una de estas sesiones ha sido súper significativa y creo que la de hoy como que fue muy contundente para abrirnos como también perspectiva a más dimensiones sociales de cómo las relaciones en el territorio pues nos condicionan a ciertas formas o nos condicionan siempre como a seguir ciertos patrones, ¿no? Que en muchas ocasiones no somos conscientes de ello. Entonces agradecerte un montón, en serio, como que lo he disfrutado muchísimo y pues nada, eso nomás. Gracias. Dale, a ti muchas gracias. Hay unas manos levantadas también. Era la mano de Kelly Joana, quien acabó de intervenir. María Orfi está levantando la mano, ya le habilito el micrófono. Ya está habilitado. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que lo primero que tengo que hacer es agradecer por estas clases magistrales. Realmente siento que ustedes nos transmiten mucho conocimiento, nos transmiten
la realidad que estamos viviendo. En cada una de las clases lo he sentido así. Y en la clase de hoy muy importante el sentimiento que nos cobija, pienso yo, hablo como persona mayor, el sentimiento que nos cobija porque el territorio se viene pues descentralizando tanto y esa descentralización no está llevando a las familias a un mejor vivir, a una buena vida, como decía usted, Jennifer, el hecho de construir y construir sobre terrenos pequeños y construyendo en lo vertical es, siento que un maltrato a las comunidades, a la gente. Yo entiendo que la superpoblación es tan alta, pero no sé cómo realmente pudiéramos y podemos nosotros, todo el grupo de ustedes son personas jóvenes que entienden y que saben que definitivamente la charla, el encuentro, el conocer al vecino, el entender la necesidad del otro, desde la tienda o desde salir a la puerta de la casa al parque y entendernos, encontrarnos y saludarnos, eso es un acto de solidaridad, de bienestar, de alegría. Tenemos poquísimos niños, nosotros los mayores en el 2050 vamos a ser muchos. En este momento en Bogotá somos ya el 14% de la población. Nos hacen mucha falta los niños. En tan poquito tiempo no van a haber abuelos porque no hay nietos, desafortunadamente. Entonces el territorio sí se está desvirtualizando como un encuentro de sociedad y de comunidad. Hay cosas muy buenas y no lo dudo yo. La tecnología, los avances tecnológicos en 10 años hemos avanzado muchísimo. Las comunicaciones son perfectas y nos comunicamos con todo el mundo, pero el buen vivir se hace viviendo en comunidad. La unidad nos hace más seres humanos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Esas palabras también nos llegan a todos y a todas, porque además no solo estamos envejeciendo como sociedad, sino que no le estamos dando el valor que se merece al adulto mayor. No hay políticas para los adultos mayores y además perdimos eso tan bonito, por ejemplo, que tenían los pueblos originarios y las comunidades indígenas, en donde el adulto mayor era el sabio, el que aconsejaba, el que direccionaba, porque pues ya tenía una experiencia y una trayectoria acumulada que permitía orientar mejor las decisiones de las y los jóvenes, y ahorita simplemente los vemos con desprecio, como si no tuvieran un valor para nuestra sociedad. Entonces eso es importante, esa definición de territorio me gusta mucho del territorio, es en últimas también ese sitio en donde nos encontramos como sociedad, pero también tenemos un rol en ese territorio, en cómo se configura. Muchas gracias, Jennifer. En el momento en que estabas comentando sobre la falta de políticas públicas para las personas mayores, sí las tenemos. En Bogotá tenemos instancias de participación y contamos en todas las localidades con consejos de sabios y sabias, y nos llamamos consejos de sabios y sabias precisamente por dar gran relevancia a la sabiduría que se tiene en las personas mayores. Las personas mayores, cada que podemos y tenemos la gran oportunidad de vida de avanzar, estamos recogiendo experiencias y sabiduría. Por eso los consejos de personas mayores que velamos porque las políticas públicas de envejecimiento y vejez se cumplan, es precisamente nos llamamos sabios y sabias por eso, por esa oportunidad de vida que tenemos de aprender cada día y de caminar hacia adelante. Ese es el camino que abrimos y las brechas que abrimos para ustedes que vienen atrás de nosotros desde los consejos de sabios y sabias distrital. Las políticas públicas de envejecimiento y vejez
están desde el 2010 y en este momento estamos replanteándonos la consolidación de las políticas hasta el 2025 con la academia. Están las universidades también pendientes en la evolución y en la generación de propuestas para mejorar estas políticas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hay que escuchar esas palabras, son muy importantes, además, porque también, o sea, creo que hay que voltear un poco la lógica y nuevamente resignificar la vejez como ese proceso ya de sabiduría y de orientación de la vida, como lo ven las comunidades indígenas a hoy, y dejar de pensar que vejez es sinónimo de enfermedad, de estar llegando a la muerte. No, por el contrario, creo que tienen un papel determinante en todos nuestros procesos y tienen mucho que aportarnos, y pues ya quienes después en unos años lleguemos allá tendremos que ocupar ese lugar de orientadores y de ser la cabeza de la sociedad. Y yo creo que es importante rescatar incluso la palabra de que es ser abuelos, y es abuelos no solo hay una filiación o una afiliación en términos genéticos, sino precisamente los sabedores y los sabios son los abuelos de la comunidad, los que pueden compartirnos todo eso. Entonces, no, gracias a todos y a todas por la participación, por esas palabras también tan bonitas que nos han tocado a todos y a todas, y que nos permiten también cambiar el chip que llevamos de los sistemas educativos, que a veces también hacen que nosotros pensemos de esa forma, pero es importante, y es importante reconocer lo que está, cómo lo fortalecemos, y lo que no, pues cómo vamos avanzando para llegar allí. Nuevamente muchas gracias, nos vemos la otra semana. Recuerden que ya nos queda como nuestra última semanita formalmente, tendremos entonces 2 sesiones virtuales, que es la del martes y los jueves. Les recomiendo que ojalá puedan estar en un lugar cómodo, si pueden ya llegar a sus casas con el computador, porque tendremos un escenario participativo, porque la idea es, a partir de todo este proceso de aprendizaje, poder construir herramientas que les sirvan a ustedes, esas experiencias, por ejemplo, de ese consejo de sabios y sabias, qué podemos aprender, cómo podemos fortalecerlo, incluso pueden haber personas interesadas, y cómo esos consejos, como el de sabios y sabias, pueden contribuir a la planificación territorial que se viene en este momento, cómo podemos hacer planes comunitarios en salud, para mejorar las condiciones de vida en medio de las posibilidades. Entonces, para que porfa se animen, lleguen con la disposición y disponibilidad de participar, porque esas 2 últimas sesiones pues van a estar cargadas de contenido y sobre todo de diálogo. Y ya tendremos 2 sesiones. Jennifer, ¿me escuchan? Qué pena. Jen, sí, sí. ¿Quién está por ahí? Sonia Melo. Es para de pronto aportar algo relacionado con el tema de sabios y sabias. Esta política pública la lidera el sector de integración social. El Distrito Capital, como sabemos, tiene 20 localidades. Hay en todas las subdirecciones locales de integración social existe el proyecto de vejez, y ahí está la referente de vejez, y ellos son los que lideran esta política pública y son los que están en el Consejo de Sabios y Sabios con otros sectores, y pues obviamente con los sabios, porque pues el sentido de ese consejo son ellos. Entonces, pues para que tengamos ese conocimiento todos, que quien lidera esa política pública a nivel distrital es la Secretaría Distrital de Integración Social. Súper, muchas gracias. Hay que seguir manteniendo esos espacios y ver cómo los comunicamos para que gente que esté interesada y no sepa de estos espacios, pues también pueda vincularse. Entonces, muy, muy chévere. Todos estos espacios en los que ustedes participan, incluso ténganlos ahí presentes, y la otra semana estaremos hablando de ellos, porque la idea es tejer red y fortalecer la comunidad con las herramientas que la comunidad tiene. Como les venía diciendo, entonces ya 2 sesiones virtuales y nos quedan 2 sesiones presenciales, que una es para hacer la clausura ya del diplomado, a darle cierre a este proceso tan bonito que hemos venido teniendo y que hemos venido construyendo entre todos y todas,
y un proceso final que es para que ustedes pues tengan el acercamiento con algunos dispositivos, unos procesos alrededor de cómo se viene manejando el consumo de sustancias psicoactivas y otras acciones acá en Bogotá con la comunidad. Entonces ya todos les estaremos comunicando por correo y a través de pues las personas que les han estado acompañando a lo largo de este proceso. Muchas gracias y feliz noche. Bien, tenemos una última manito levantada de Carlos sí, Alberto. Vale, no la vi. Él puede activar el micrófono ya. Muy buenas noches, compañeros y profesores. Pues me voy a apartar una gotica del tema. Lo que pasa es que en el día de hoy nos llegó unos correos por parte de los profesores que nos dicen, pues nos hablan del porcentaje en asistencia al curso. Resulta que pues yo generalmente me conecto desde el teléfono de mi compañera, de Ana Giselle Romero, y allá en el correo le aparece una asistencia del 86%, a mí me parece una asistencia del 76%, y nosotros llenamos al mismo momento los formularios de asistencia, asistimos a las clases, yo muchas veces he participado desde el teléfono de ella por temas pues, laborales, nos toca de esa manera. Entonces, a mí sí me gustaría que por favor verificaran esa información, pues porque nosotros no hemos faltado a ninguna clase, si sí hemos faltado una, no hemos faltado dos, y el proceso de participación sí me parece muy bajito, y sobre todo la disparidad, pues que a ella le parece el 86% y a mí me aparece el 76%. Entonces sería eso, profes, muchas gracias que me aclararan ese tema, gracias. Listo, claro, si quieres déjanos acá por el chat tu nombre y ya el equipo lo revisa. Bien, si quieres, Carlos, ahí te vas a escribir mi correo y me envías pues tus datos. Se me olvidó cómo es que es mi correo de acá. Espera un segundo. Pero me envías tus datos y los datos de la persona No, profe, ¿qué dices? se los estoy enviando por el chat. Los datos míos por el chat se los estoy enviando, profe, mi teléfono y mi nombre. Bueno. Listo. Y con eso lo abordamos ahí el caso particular. Bueno, Carlos. Sí, porque sí me parece chistoso porque he estado juiciosito. He hecho las tareas con crayola y todo el tema, la plastilina, y que me parece tan bajito el tema, gracias. Gracias, profes. Bueno, Carlos, gracias por la alerta y bueno, gracias a Jennifer también por la clase de hoy y a todos y todas por participar. Jen, muchísimas gracias, un abrazo y a todos.